El día de hoy vamos a empezar con toda la patología de la glándula hipófisis. Si recordamos, la glándula hipófisis está dividida en dos partes principales, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Dentro de las patologías de la adenohipófisis le hemos clasificado en dos grandes grupos, los adenomas o tumores y la hipofunción o hipopituitarismo. A su vez, los adenomas se clasifican de acuerdo al tamaño del tumor, que puede ser un microadenoma si mide menos de 10 milímetros y un macroadenoma si mide más de 10 milímetros. Pero la otra clasificación de los adenomas, que también es muy importante, es ver si estos tumores son funcionantes o son no funcionantes. Los tumores no funcionantes solamente nos van a dar compromiso cuando se presenta alteración de los órganos vecinos, que son el quiasma óptico y los senos cavernosos, porque esas dos estructuras están muy cerca de la zona de la hipófisis. Entonces, ante la presencia de un tumor, principalmente de un tumor de más de 10 milímetros, puede haber una compresión a estas zonas y producir alteraciones. Los tumores funcionantes se caracterizan porque van a tener una hipersecreción de una o de las demás hormonas que se producen dentro de la hipófisis. Cuando un tumor produce mayor cantidad de prolactina, toma el nombre de prolactinoma y produce hiperprolactinemia. Cuando el tumor produce hormona de crecimiento, va a producir acromegalia o gigantismo. Si produce mayor cantidad de ACTH, va a producir la enfermedad de Cushing. Y si produce un aumento en la TSH, va a producir el hipertiroidismo secundario. Dentro de la hipofunción de la hipófisis, conocida con el nombre de hipopituitarismo, se caracteriza porque existe la disminución en la secreción de una o más hormonas. Si la secreción es parcial de una o pocas hormonas, entonces va a depender del tipo de hormona que se ve alterada. Si hay una disminución en la secreción de GH, esto va a condicionar a talla baja. Si hay una disminución en la secreción de ACTH, esto va a producir la insuficiencia suprarrenal secundaria. Si la alteración es a nivel de la TSH, esto va a conllevar a un hipotiroidismo secundario. Y la deficiencia de FSH y LH va a producir el hipogonadismo hipogonadotrófico. La deficiencia total, es decir, de todas estas hormonas, se va a conocer con el nombre de panhipopituitarismo. Entonces, aquí podemos observar a la glándula hipofisaria, que tiene sus dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, como les había dicho, produce 6 tipos de hormonas. La ACTH, que va a estimular a la corteza suprarrenal a la producción de cortisol. La TSH, que va a estimular a la glándula tiroidea para producir T3 y T4. La FSH y la LH, que son las gonadotropinas, van a estimular a las gónadas. En los varones, a los testículos para la secreción de andrógenos y la producción de espermatozoides. Y a las mujeres, al ovario, para la secreción de estrógenos y progesterona. La prolactina va a producir un estímulo en las glándulas mamarias para la secreción láctea. La hormona de crecimiento va a estar mediada por otra sustancia llamada somatomedina o IGF-1. Esta sustancia es la encargada de favorecer la función de la hormona de crecimiento sobre el tejido graso, favoreciendo la lipólisis, es decir, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres. A nivel de músculo va a favorecer la liberación de glucosa, aumentando la hiperglicemia, y a nivel de hueso va a favorecer el crecimiento. Cuando hablamos de la parte netamente fisiológica de estas hormonas, vamos a ver que las hormonas de la hipófisis van a depender de hormonas liberadoras producidas en el hipotálamo. Y a su vez, el hipotálamo va a depender del estímulo o liberación de algunos neurotransmisores que provienen del sistema nervioso central. Estos van a alterar las funciones del hipotálamo y este hipotálamo, mediante sus hormonas liberadoras hacia la hipófisis, especialmente la adenohipófisis, van a estimular la producción de las hormonas tróficas que ya hemos visto.
Estas hormonas van a actuar en las diferentes glándulas periféricas y favoreciendo la producción de sus diferentes hormonas. Estas hormonas tienen las acciones en sus tejidos blancos y además estas hormonas van a producir el feedback negativo. ¿En qué consiste el feedback negativo? Es decir, si hay una gran producción de hormonas por las glándulas periféricas, estas hormonas van a bloquear la producción de las hormonas tróficas en la hipófisis y también la producción de las hormonas liberadoras en el hipotálamo. En cambio, si existe una disminución en estas hormonas, esto va a estimular para que la hipófisis y el hipotálamo produzcan su secreción y nuevamente estimule la glándula periférica para aumentar el nivel de estas hormonas. Esto es lo que sucede normalmente en la fisiología. Cuando existen patologías a nivel de estos órganos, la patología del hipotálamo va a hacer de que la hipófisis y las glándulas periféricas no funcionen adecuadamente. Igualmente, la patología de la hipófisis va a alterar la función de la glándula periférica y por lo tanto no se van a producir aquí las hormonas. Pero cuando hay una afección en la glándula periférica, las hormonas de hipófisis e hipotálamo van a alterarse para tratar de recuperar esa función. Entonces, cuando tenemos una alteración a nivel de la glándula periférica, esta alteración se conoce como primaria. Si la alteración o enfermedad se presenta en la hipófisis, esta es secundaria, y si la alteración es en el hipotálamo, esta se conoce como terciaria. Cualquier enfermedad, sea del eje tiroideo, del eje suprarrenal o del eje gonadal, siempre va a ser primario si hay una afección netamente en la glándula periférica. Secundario si la lesión es en la hipófisis. Esto es importante recordar porque con esto vamos a poder hacer la diferencia de cada una de las patologías. En resumen, estas son las hormonas prolactina, TSH, ACTH, hormona de crecimiento, FSH y LH producidas en la adenohipófisis. La prolactina principalmente debe estar inhibida por la dopamina. Esta es una hormona que normalmente se produce sola, que si no es inhibida por la dopamina, sus niveles aumentan. Pero también es estimulada por la producción por la TRH. La TSH va a ser estimulada por la TRH y esta va a actuar para la producción de hormonas tiroideas. La ACTH es estimulada por la CRH y va a estimular la corteza adrenal a la producción de cortisol. La hormona de crecimiento es estimulada por la GH-RH y es inhibida por la somatostatina. La somatostatina o GH-IH, además de estimular la producción de hormona de crecimiento, inhibir la hormona de crecimiento, también puede inhibir a la prolactina. La hormona de crecimiento va a actuar sobre el hígado, quien va a producir el IGF-1 y esto va a actuar en los tejidos. Y la GnRH va a estimular la secreción de las gonadotrofinas, la FSH y la LH. Ambas van a estimular a las gónadas masculinas para la producción de andrógenos y a las gónadas femeninas, es decir, a los ovarios, para la producción de estrógenos y progesterona. Se define al hipopituitarismo como la deficiencia en la producción de las hormonas de la hipófisis. Puede ser parcial, donde hay una deficiencia de una o más hormonas, o total, cuando están disminuidas todas las hormonas de la adenohipófisis. Esto se conoce con el nombre de panhipopituitarismo. Entonces, si existe una deficiencia de ACTH, va a haber una deficiencia en la producción de cortisol por las suprarrenales. Entonces, esta enfermedad se va a conocer con el nombre de insuficiencia suprarrenal secundaria. Llamamos secundaria porque el problema es en la hipófisis. Fuera primaria si la deficiencia se da solo a nivel suprarrenal. Cuando existe deficiencia de gonadotrofinas LH y FSH, va a haber una disminución de la secreción de las hormonas de las gónadas. Esto se conoce con el nombre de hipogonadismo. Y al haber
una deficiencia de gonadotrofinas, el otro nombre que lleva es hipogonadismo hipogonadotrófico. La deficiencia de la TSH va a disminuir la secreción de las hormonas tiroideas. Esto va a producir un hipotiroidismo secundario. La deficiencia de la hormona de crecimiento va a producir la talla baja en los niños o la deficiencia de hormona de crecimiento en los adultos. La deficiencia de la hormona antidiurética va a producir una patología llamada diabetes insípida y la deficiencia de prolactina va a producir agalactia, es decir, no va a haber lactancia. Las causas del hipopituitarismo pueden ser divididas en estos grupos, pero la principal causa es la presencia de adenomas o tumores hipofisarios, los cuales van a comprimir a la hipófisis y por lo tanto va a haber una inhibición en la secreción de estas hormonas. También se puede dar un proceso de apoplejía o hipoxia hipofisaria. Esta condición está dada porque puede existir una hemorragia intratumoral hipofisaria, es decir, el paciente tiene un tumor que presenta una hemorragia y este se va a necrosar, entonces va a favorecer a la hipoxia de la hipófisis. O también se puede dar la hemorragia postparto que va a producir el síndrome de Sheehan. Otra causa de hipopituitarismo son la presencia de tumores paracelares muy grandes, principalmente los meningiomas, o la presencia de tumores hipotalámicos supracelares también grandes. A la cabeza de estos siempre está el craneofaringioma. Entonces, el craneofaringioma es un tumor de origen embrionario que va a derivar de la bolsa de Rathke. Todo tumor hipofisario hipotalámico en niños, la primera causa es craneofaringioma y este va a producir en el futuro hipopituitarismo por compresión de la hipófisis. También los meningiomas, germinomas o quistes del tercer ventrículo, gliomas del nervio óptico, cordomas pueden producir hipopituitarismo. El uso de radioterapia postoperatoria también favorece al hipopituitarismo, puede ser a nivel de la hipófisis, a nivel nasofaringeo o a nivel craneal. Algunos procesos infiltrativos que pueden ser tanto en hipotálamo como en hipófisis, como las enfermedades granulomatosas, infecciones como la tuberculosis o algunos tumores metastásicos pueden producir hipopituitarismo. Otras causas de hipopituitarismo son el síndrome de silla turca vacía, los traumatismos, sobre todo de la base del cerebro, los aneurismas de la arteria carótida interna, la cirugía en la zona y la sección del tallo hipofisario. En resumen, las principales causas de hipopituitarismo tenemos aquí a la cabeza la presencia de un tumor hipofisario. Puede ser por el mismo tumor o por la cirugía que se realiza al tumor. Las características clínicas del hipopituitarismo van a depender del tipo de hormona que está alterada. Si hay una deficiencia aislada de TSH, la clínica va a ser de un hipotiroidismo. Si hay una deficiencia aislada de ACTH, la clínica va a ser solamente de una insuficiencia suprarrenal. Si hay una deficiencia aislada de las hormonas sexuales, o sea, FSH y LH, también la sintomatología se va a caracterizar porque existe disminución en las funciones sexuales de la persona. Pero en general, cuando existe un panhipopituitarismo, es decir, hay una deficiencia de todas las hormonas, vamos a observar estas características: disfunción sexual, debilidad, fatigabilidad fácil, falta de resistencia al estrés, frío, ayuno, pérdida de vello axilar y púbico, hipotensión arterial, defectos en campo visual, niveles de T4 disminuida, testosterona disminuida, menorrea, prolactina aumentada, FSH y LH disminuidas. Entonces, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico del hipopituitarismo, parcial o total, ¿no?, dependiendo del tipo de hormonas que se encuentra disminuido, vamos a hacer el tratamiento. En primer lugar, hay que hacer el tratamiento de la causa. Como hemos visto, la primera causa eran los tumores o adenomas, entonces hay que proceder a la cirugía para extraer este tumor. Y se debe realizar la terapia de reemplazo hormonal, dependiendo de los tipos de hormonas que están disminuidas. Pero siempre, de acuerdo al tipo de hormonas que están disminuidas, se debe hacer en el siguiente orden. Si hay una disminución de la ACTH, hay que hacer la sustitución suprarrenal con corticoides. De elección,
la hidrocortisona o prednisona. En este caso no necesitamos usar los mineralocorticoides porque estos no dependen de la acción de la ACTH. En segundo lugar, hay que realizar la sustitución de la hormona antidiurética con vasopresina o desmopresina. Luego hay que realizar la sustitución de la hormona tiroidea si es que existe deficiencia de TSH. La sustitución se realiza utilizando levotiroxina de forma lenta y progresiva. Nunca debemos administrar levotiroxina antes de la hidrocortisona o prednisona, porque la levotiroxina al acelerar el metabolismo nos puede favorecer una crisis suprarrenal aguda. La sustitución con ADAL va a depender del objetivo que deseamos en los pacientes. Si tenemos un paciente varón que no desea fertilidad, simplemente se le administra testosterona. Si tenemos una paciente mujer que no desea fertilidad, no se sustituye. Si tenemos una mujer no fértil, no se sustituye. Una mujer joven que no desea fertilidad, se utilizan los preparados que tienen la asociación de estradiol con progesterona. Pero si tenemos mujeres o jóvenes que sí desean fertilidad, entonces debemos administrarle las hormonas que le faltan, en este caso la LH y la FSH. Y finalmente ya hacemos la sustitución con la hormona de crecimiento. En los adultos se administra dosis pequeñas y en los niños dosis altas. Tanto la sustitución con ADAL como la sustitución de la hormona de crecimiento no son vitales, pero la sustitución del eje tiroideo y del eje suprarrenal sí son vitales. No olvidarse que primero se realiza la sustitución del eje suprarrenal y después del eje tiroideo. ¿Cómo hacemos el seguimiento en estos pacientes con hipopituitarismo que ya están en tratamiento? Para valorar la función suprarrenal tenemos que basarnos en la sintomatología, la presión arterial y los electrolitos que deben estar normales. Para valorar el eje tiroideo nos interesa hacer el dosaje de T4 libre, no de TSH, porque la TSH siempre va a estar disminuida. Recuerden que el problema es en la hipófisis. Para hacer el seguimiento del eje gonadal, esto va a depender del objetivo, si queremos fertilidad o no. Para valorar el eje somatomamotrópico, es decir, de la hormona de crecimiento, vamos a evaluar los signos de acromegalia. Y en el eje de la hormona antidiurética hay que controlar la diuresis, la andatremia y la osmolaridad sanguínea y urinaria. Otra de las causas del hipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. Definimos a esta patología como una isquemia de la hipófisis por una hemorragia postparto. Una mujer embarazada, a partir de la segunda mitad del embarazo, comienza a presentar un crecimiento en el volumen y en la vascularización de la glándula hipofisaria, porque esta tiene que prepararse para la producción de gran cantidad de prolactina después del parto. Si se presentara una hemorragia durante el trabajo de parto y esta hemorragia es muy intensa, entonces va a favorecer a la isquemia de la hipófisis. Por lo tanto, va a haber una disminución en la secreción de todas las hormonas. Esto es lo que se conoce con el nombre de panhipopituitarismo. Y esto se va a caracterizar porque la paciente no tiene leche por la disminución de la prolactina, hay amenorrea secundaria, nunca más va a volver a haber menstruación por la disminución de las gonadotrofinas, hipotiroidismo secundario por la disminución de la TSH, insuficiencia suprarrenal secundaria por la disminución de la ACTH y deficiencia de hormona de crecimiento. El tratamiento en estos casos simplemente es con el reemplazo hormonal dependiendo del tipo de hormonas que está alterada. Otra causa de hipopituitarismo es el síndrome de silla turca vacía. El diagnóstico de esta patología es netamente morfológico. Se llama síndrome de silla turca vacía cuando, con un examen de imagen, que puede ser una resonancia o una tomografía, se va a evidenciar un ensanchamiento del espacio dentro de la silla turca, debido a que el espacio subaracnoideo va a sufrir una herniación del diafragma celar. Normalmente la silla turca está cubierta por un diafragma
que depende del aracnoides. Pero puede haber una herniación de esta zona y el líquido cefalorraquídeo va a ingresar y se va a ubicar en esta zona, produciendo un espacio aparentemente vacío. Por eso se llama síndrome de silla turca vacía. Esto va a condicionar a una compresión de la glándula hipofisaria hacia un costado de la silla turca. Esta compresión puede producir un hipopituitarismo, algunas veces, pero no siempre. Muchas veces la función hipofisaria puede estar normal. Esta patología es frecuente en mujeres obesas e hipertensas. Se va a visualizar solamente con tomografía o resonancia magnética. La función de la hipófisis puede ser normal o presentar hipopituitarismo dependiendo del grado de compromiso de la hipófisis. Puede presentar cefalea o alteraciones del campo visual. El tratamiento solo se realiza si es que hay hipopituitarismo. Si encontramos un síndrome de silla turca vacía por una resonancia o tomografía y le hacemos el estudio de todas las hormonas y están normales, se hace el diagnóstico pero no tiene ningún tratamiento. Entonces siempre es importante evaluar la función de la hipófisis. Bien, en el panhipopituitarismo existe un déficit de secreción de todas las hormonas excepto una de ellas. ¿Cuál no se produce? Vamos a ir viendo. ¿Quién estimula la aldosterona? La aldosterona es un mineralocorticoide que está producido en la capa glomerular de la glándula suprarrenal y es estimulada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. El cortisol está producido en la zona fascicular y es estimulado por la ACTH. El estradiol y la testosterona son hormonas estimuladas por la FSH y LH, y la tiroxina o T4 es estimulada por la TSH. Entonces, todas estas, TSH, FSH, LH y ACTH, vienen de la hipófisis. En cambio, la aldosterona no es estimulada por la hipófisis. Respuesta A. En los procesos hipofisarios lentamente destructivos, ¿qué fallo hormonal suele ocurrir en primer lugar? Cuando existe una destrucción de la hipófisis, las hormonas que se van disminuyendo progresivamente, primero son la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas, luego la TSH, ACTH y prolactina. Respuesta B. El panhipopituitarismo se puede acompañar de todo lo siguiente excepto. Entonces, la amenorrea sí se presenta porque hay deficiencia de FSH y LH. Aumento de la diuresis, sí, porque hay una deficiencia de hormona antidiurética. Disminución del vello corporal por una disminución de LH, FSH, TSH, ACTH. Interviene aquí en todas las hormonas. Disminución de la intolerancia al frío. En este caso interviene la la LH, TSH y ACTH. Y la diabetes mellitus no tiene ninguna relación con el panhipopituitarismo. En el síndrome de silla turca vacía es falso que es frecuente en mujeres obesas, hipertensas y multíparas. En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo. Con frecuencia se asocia hipertensión intracraneal, puede atribuirse a un diafragma celular incompetente, se asocia a cefaleas y ocasionalmente defectos del campo visual. Respuesta es la B. En la mayoría de los casos existe panhipopituitarismo. Generalmente la función de la hipofisaria de la silla turca vacía es normal. Respuesta B. Ok. El otro grupo de patologías de la hipófisis son los adenomas hipofisarios. Estos tumores van a constituir del 10 al 15% de todos los tumores intracraneales, de los cuales 75% son funcionales, es decir, que van a producir una o más hormonas, y el 25% son no funcionales. A su vez, los funcionales, el 60% son microadenomas, menos de 10 milímetros, y dentro de eso tenemos los que producen prolactina y los que producen ACTH.
El 40% suelen ser macroadenomas más de 10 milímetros y son productores de hormona de crecimiento y macroprolactinomas. La clasificación de los adenomas hipofisarios se va a realizar, aparte del tamaño que hemos visto, micro y macroadenomas, la clasificación histológica. Los adenomas atípicos que tienen un nivel de mitosis bajo, es decir, su crecimiento es lento, y los típicos en los cuales la tasa de recurrencia es mayor con tasas mitóticas altas. Y también la otra clasificación es de acuerdo al tipo de hormona que producen, funcional o no funcional. Dentro de los funcionales tenemos a los prolactinomas, los productores de hormona de crecimiento, los productores de ACTH y los productores de TSH. Ahora, estos adenomas hipofisarios generalmente pueden estar asociados a la secreción de otras hormonas. Por ejemplo, los productores de hormona de crecimiento también pueden producir prolactina, TSH, LH principalmente. En cambio, los productores de prolactina generalmente solamente producen prolactina. Es muy difícil que asocien a otras hormonas. En algunos casos pueden asociar hormona de crecimiento. Igual los de TSH, los de ACTH y los de gonadotrofinas. En general, los adenomas hipofisarios se van a clasificar de acuerdo a la función. Los no funcionantes son el 30% y los funcionantes el 70%. De los funcionantes, el prolactinoma es el 44%, luego tenemos el Cushing, la enfermedad de Cushing y la acromegalia. Las características clínicas de los adenomas hipofisarios se van a dividir en estos grupos. Pueden ser asintomáticos. El diagnóstico del adenoma solamente se hace cuando se encuentra un incidentaloma en la hipófisis, es decir, se le toma una tomografía o resonancia al paciente por cualquier otra causa en el encéfalo y se encuentra accidentalmente este tumor. No produce síntomas de hipersecreción ni de hiposecreción y tampoco síntomas neurológicos. El otro caso es que puedan producir síntomas de hipersecreción si es que este tumor produce mayor cantidad de una hormona, o síntomas de hiposecreción si existe una deficiencia en la producción de alguna de ellas por compresión. Y si el tumor es muy grande, puede producir síntomas neurológicos por compresión a estructuras vecinas. Entonces ya hemos visto, la hipersecreción va a depender del tipo de hormona. Si existe una hipersecreción de hormona de crecimiento, se va a presentar la acromegalia del gigantismo. Si existe una hipersecreción de ACTH, se va a presentar la enfermedad de Cushing. La hipersecreción de prolactina va a producir amenorrea y galactorrea, y la hipersecreción de TSH va a producir hipertiroidismo secundario.